Entonces, en esos dos videos, bueno, primero un concepto, ¿no? El concepto de economía que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos escasos, ¿no? Y ese uso eficiente, entiéndase como asignar esos recursos escasos a sus usos más productivos. Entonces, ahí hay otro concepto que tiene que ver con productividad. Productivo es productividad. Productividad, ¿qué es? Producir más con lo mismo o más con menos. Eso es productividad. ¿Sí? Entonces, ese concepto trae dos cosas, o puede ser que tres: escasez y una asignación a usos productivos. Eso es lo primero. Y eso es lo que se discute en el video. Lo segundo es la producción, distribución y consumo de la riqueza que se genera en un determinado país. Entonces, el otro concepto es producción, distribución y consumo, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, hay una idea de economía. En la teoría económica hay varias teorías, ¿no? Pero una teoría asume que los recursos son escasos. Entonces, siempre plantea la idea de escasez. Escasez, escasez, escasez. Y por el otro lado, es cierto, los recursos naturales son escasos, son acotados. Petróleo en el mundo, en la Tierra, en el planeta Tierra, está limitado. Pero eso no quiere decir que con esos recursos que son limitados no se pueda generar riqueza. Son dos cosas distintas, ¿no? Y ahí están los países árabes, ¿sí? Son muy ricos, tienen petróleo nada más y son muy ricos, ¿sí? El problema es que la riqueza no se distribuye bien. En México, nosotros tenemos riquezas naturales, sí. Tenemos oro, tenemos plata. Ustedes saben, la historia nos dice que España, en el momento cuando vinieron acá, saquearon al país y lo siguen saqueando. Saquearon los metales y se los llevaron a Europa. Europa en el Renacimiento, todo eso que se vive en Europa, más o menos, ¿qué será? Siglo XVI, siglo XVII, se lo debe a América, ¿sí? Al saqueo de los metales. Ahorita las mineras canadienses, ¿no? Están saqueando los recursos que serían escasos y los mineros se están volviendo ricos, ¿no? Y al país no le queda ni un peso, más que salario bajísimo, ¿sí? A los obreros, a los mineros, trabajan en condiciones paupérrimas, ¿no? Entonces, sí hay recursos acotados, pero eso no quiere decir que no se pueda generar riqueza de esos recursos que son acotados. Entonces esa era la primera idea. La segunda idea, en el segundo video, que fue un poco más largo, fue un poquito ya ver el problema, sí, igual de la distribución, las clases sociales, puse los modos de producción como ejemplo, pero también la idea de la propiedad, ¿no? Entonces, hay recursos escasos, vuelvo a decir, se puede generar riqueza. El problema es la propiedad, ¿sí? La propiedad de lo que genera valor. Entonces, en el capitalismo, el hombre es propietario del trabajo que produce valor, ¿sí? Entonces, si yo soy fuerza de trabajo, yo solamente poseo mi fuerza laboral, ¿sí? Mi fuerza laboral. Y yo es lo único que puedo ofrecer en el mercado, ¿sí? Y donde yo me empleo con el capitalista, se entiende que él es el dueño de los medios productivos, ¿no? Medios productivos, tierra, el capital, la fábrica, lo que quieran. Y en ese sentido, él es dueño de lo que yo produzca. Fíjense el caso del Uber. Uber, ¿de qué es propietario? Les pregunto a ustedes. Ahí vamos a poner Uber. Aquí ponemos. ¿De la plataforma? Sería de la plataforma y del mercado, ¿no? Sí, ahí sí estoy de acuerdo, porque una cosa es, ellos desarrollaron el algoritmo, que es el software, pero
ellos crearon también un mercado y ellos son dueños de ese mercado. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Entonces, y con eso ellos se apropian de una parte de la ganancia, un porcentaje, no sé cuál sea el porcentaje, ¿sí? Pero ¿quién es el que genera esa riqueza? El conductor. El conductor de Uber. ¿Y de quién es el coche? Pues ahí puede haber otro camino, ¿no? Porque a veces está como el dueño del coche y el conductor, y aparte el dueño de Uber, ¿no? Entonces ahí se puede hacer como una tripleta. Pero bueno, ahorita pongámoslo sencillo, que tú eres el dueño del coche, ¿no? Entonces, tú eres el dueño del coche o lo estás pagando, fíjate, lo estás pagando y tú con tu trabajo, que no trabajan 8 horas, ¿eh? Hay gente que trabaja 12 horas. No sé, ahorita en la 16. Es Sí. una friega pero durísima, ¿sí? Y todo ese trabajo, o sea, él se queda con una parte, pero hay un porcentaje que se va, ¿sí? Pues sí. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Entonces, si tú quieres usar el Uber, si tú como quieres emplearte en Uber, ¿sí? Tú no puedes usar la plataforma sin que te cobre Uber, ¿no? O sea, no puedes echarte un viajecito con Uber sin que te cobre Uber. Imposible. Solamente que ya quedes con una persona, yo te recojo todos los días a las 7 y te llevo a tu trabajo. Es otra cosa. Pero ahí está. Entonces hay propiedades, incluso de intangibles, como lo que es Uber, es un intangible. Es un conocimiento, porque ellos desarrollaron su algoritmo y ellos son dueños de ese intangible, de la forma de cómo captar a los clientes, ese mercado. Y ahí está. Pero ahí está. La propiedad determina un flujo de ganancias hacia dónde se va. ¿Sí? Al final es una ganancia neta para los de Uber. Ellos no pierden ni un peso. El que pierde es el que compra el coche, el que trabaja, ¿sí? Y el que está pagando el coche, ¿no? Entonces, ahí vemos esa cuestión de la propiedad. La otra cuestión, las mineras, por ejemplo. Yo les pregunto, este, ¿es justo? Es justo, y esa es una pregunta, es una cuestión de justicia. ¿Es justo que alguien pueda poseer un pedazo de tierra? O sea, la tierra como tal. A ver, imagínense el estado naturaleza, ¿no? ¿Es justo para quién? O sea, justicia para todos los humanos en poder poseer una parte de la tierra, no creo que, bueno, en teoría debería de ser justo porque todos somos iguales, pero pues realmente nosotros no somos de aquí de la tierra, bueno, nosotros estamos aquí de poco tiempo, entonces no podemos poseer la tierra. Exactamente. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, si fuera justo, pues a cada divides la tierra en habitantes, ¿no? Y le das a Sí, cada quien un pedazo, ¿sí? Y le das a cada quien un pedazo, y eso sería más o menos justo, porque a algunos les va a tocar tierra fértil, a otros les va a tocar un pedazo con petróleo, a otros les va a tocar, pues, el desierto, ¿no? Y así. Entonces, en términos generales sería una repartición justa en términos generales. Pero lo que tú dices es cierto. Nosotros, ¿qué nos da derecho a ser propietarios de un pedazo de este planeta? No, porque también están los animales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí esa es una cuestión muy importante considerar, ¿sí? ¿Qué les da derecho a las mineras canadienses a jalarse, a robarse, a saquear todos nuestros minerales, ¿sí? Y no dejar nada. Porque no dejan nada, no pagan impuestos. No sé si han escuchado todo el rollo que hay ahorita, ¿sí? Entonces, no pagan impuestos, no generan, o sea, pagan salarios ínfimos, ¿sí? Entonces, y no te hacen ni una carretera, o sea, no hacen nada, ¿no? ¿Para qué los quieres? Y bueno, y aquí voy la cosa. Ellos tienen el derecho de quedarse con el oro, con la plata. ¿Por qué? Por una cuestión, una concesión que les da la propiedad. ¿Sí? ¿Quién les da la concesión? El Estado. ¿Sí? Pero el Estado, ¿quién es?
pues se supone que el Estado es un pacto social, ¿sí? Para ver por el interés de todos, ¿no? Entonces el Estado, lo que hemos visto es que ha visto por los intereses de unos cuantos, ¿no? Y no solamente aquí, eso es a nivel mundial, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quiero transmitir, una cuestión de propiedad y una cuestión de injusticia, ¿sí? Una cuestión justicia, injusticia, ¿sí? Que la justicia es el deber ser, ¿sí? Aquí en la tierra, ¿quiénes están? Los hombres. Y los hombres hacen las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué es justo? Es un ideal. O sea, lo que les estoy yo transmitiendo es un ideal. Lo que hay en la realidad es otra cosa que es muy injusta. ¿Y por qué se da? ¿Por qué? Por una relación de qué? De poder y de propiedad, ¿no? Entonces eso siempre hay que tenerlo uno en la cabeza. Y cuando nos avienten el choro de que, por ejemplo, los mineros son unos capitalistas muy eficientes, ellos no crean nada, nada más vienen y extraen, ¿sí? Eficiente aquel que se innova, que hágase un producto que revoluciona tales cosas, transformando la naturaleza. Pero alguien que extrae recursos naturales o que se basa en una concesión pública para hacerse rico, eso no es un empresario. Bueno, aquí le estoy pasando muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, estamos discutiendo porque ustedes son politólogos. Entonces, la cuestión. Entonces, fíjense, vimos tres cosas. Primero, las dos definiciones de economía, clases sociales, propiedad, ¿no? Propiedad. Y después ya nos bajamos al tema del valor, ¿sí? Entonces, en el tema del valor, hay dos teorías, y ya lo puse yo ahí. O sea, la pregunta fundamental de la economía es cómo se genera la riqueza a partir de esos recursos escasos, ¿sí? Entonces, ¿quién genera la riqueza? Y para eso ha habido muchísimas explicaciones en la teoría económica, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver en este curso, en la primera parte, es ver las explicaciones teóricas acerca de la generación de la riqueza, ¿sí? Y la generación de la riqueza empieza por un concepto básico, el valor, ¿sí? Entonces, hay dos teorías. La primera, la teoría objetiva del valor, y la segunda, la teoría subjetiva. Aquí la subjetiva, como yo les puse en el video, el valor depende de los individuos. El individuo es el que le da valor a las cosas, ¿no? Entonces aquí depende del individuo. Y la objetiva nos dice que el valor se genera y que no depende del individuo, ¿sí? No depende. No depende del individuo, perdón, de la valoración subjetiva del individuo. Y por eso les puse ahí, no sé si ya vieron todos el segundo video, el de la paradoja del agua y los diamantes, ¿no? Y les puse dos ejemplos. Si no lo han visto, véanlo, para que más o menos sepan de lo que estamos hablando acá. El primero sí lo vieron porque era cortito de 12 minutos. Ya el segundo yo veo quiénes estuvieron viendo los videos y no todos vieron el video. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Tenemos dos teorías. Entonces, a ver, la riqueza, el problema es la riqueza. ¿De dónde viene la riqueza? ¿Quién genera la riqueza? ¿No? El trabajador. ¿Cómo? El trabajador. Desde un punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista, desde un punto de vista marxista, el trabajador genera el valor. Y viene de la teoría objetiva. Desde un punto de vista no marxista, marginalista, ahorita vamos a empezar a hablar de qué son marginalistas, algunos clásicos y los neoclásicos, hablan de que el valor depende del individuo, así como la paradoja del agua y los diamantes, ¿no? Entonces, que de repente ustedes están ahí en el desierto, ya llevan 2, 3 días caminando, ¿sí? Se encuentran la bolsa de diamantes, pero ya se andan muriendo de sed. Y ya se les acabó el agüita que andaban guardando, ¿no? Entonces, en ese momento,
¿qué van a valorar más? Pues el agua, ¿sí? Pero es una valoración subjetiva. Entonces ustedes darían todo lo que tienen por un vaso de agua, ¿sí? Porque no hay. Entonces la teoría subjetiva argumenta, dice, si no hay la escasez junto con la valoración del individuo es lo que le da valor a las cosas. Pero el problema es que el agua en el desierto es escasa, ¿sí? Porque cuesta mucho trabajo. Yo les ponía ahí un ejemplo, les voy a poner ahí un video, vean un video ahí, pongan ahí producción o recolección de agua en el desierto. Y ahí les ponen las técnicas que se utiliza para captar el agua en el desierto, ¿no? Entonces cuesta muchísimo trabajo, hay que hacer un pozo, entonces cuesta mucho trabajo. Entonces, la medida, ¿no? Sería el trabajo, no tanto la subjetividad. Entonces, aquí la cuestión fundamental entre estas dos teorías es encontrar una medida, ¿no? Entonces, lo fundamental para medir la riqueza, para medir el valor, necesito una medida. Entonces, ¿cuál es la medida del valor? ¿Sí? Entonces, si me voy por el lado subjetivo, la teoría subjetiva me diría que es la utilidad. ¿Sí? Y si me voy por el lado objetivo, ¿sí? El trabajo. ¿Sí? A ver, espérame un tantito, nada, regreso aquí. Objetivo para que quede claro. Objetivo sería el trabajo. Entonces, yo lo que tendría que ver en una mercancía X, ¿sí? En una mercancía X, si me voy por el lado subjetivo, tendría que ver cuántas unidades de utilidad tiene la mercancía. ¿Cuántas unidades de utilidad? Eso sería el valor desde un punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, ¿cuánto trabajo tiene? ¿Sí? Y ahí me tengo todavía que definir utilidad. ¿Cómo mido el útil? O sea, en términos ya unitarios. ¿Qué es un útil? ¿Cómo lo mido? En cuanto al trabajo, puedo decir, bueno, aquí podríamos decir, a ver, entonces, la unidad de medida, pues es el útil. Aquí es medio feo, pero bueno, ni modo. Es el útil. Acá podría ser que la hora de trabajo, la jornada de trabajo, ¿qué otro sería? Un proceso más complicado. La cantidad de producto. No, porque, a ver, estamos O la analizando, especialización. espérate, estamos analizando en una mercancía y estamos diciendo, a ver, esta mercancía tiene valor, ¿sí? Entonces, para saber cuánto valor tiene, yo tengo que saber desde un punto de vista, cuántos útiles tiene. Y desde otro lado, cuánto trabajo tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues tengo que definir la unidad de valor. En la primera tendría que ser un útil que me da la utilidad, ¿no? Entonces, si yo digo que una mercancía a tal individuo le da 10 de utilidad, es porque tiene 10 útiles, ¿sí? Si yo digo por el otro lado que la otra mercancía tiene tantas horas de trabajo, estoy diciendo que la unidad de medida es la hora de trabajo o que la mercancía vale una jornada de trabajo, ¿sí? Una jornada de 8 horas o de 10 horas, ¿sí? Entonces estoy midiendo el valor en términos de que de una unidad puede ser una hora,
una jornada o en el caso el otro, útil. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí estamos llegando a una definición muy específica de valor. ¿Sí? Dos teorías, una definición muy específica. Aquí valdría la pena, a ver, si tienen dudas ahí, chavos, ahora sí, éntrenle. Disculpe, profe. Adelante. Es válido decir que en una jornada de trabajo, el obrero trabaja el doble de lo necesario, el 50% del tiempo para sí mismo y el otro 50% para el capitalista. ¿Se puede decir que es correcto? No, espérate. Todavía no llegamos para allá, tú ya estás acá muy marxista, está perfecto. Pero vamos ahorita desmenuzando. Vamos a suponer, ¿no? Estamos hablando ahorita de lo más básico. Ya después vamos a llegar a eso, que es lo más interesante. ¿Sí? Es lo más interesante. Pero aquí, Profe, mándeme. sobre útil, por ejemplo, podremos llegar a la conclusión de que una computadora, como tiene muchas utilidades, ahora sí, muchas formas de usarla o muchas cosas que podemos hacer con ella, tendría un valor mucho más alto, por ejemplo, que una pala, porque la pala solamente nos sirve para ciertas cosas y la computadora nos sirve para hacer muchas más. ¿O a eso se refiere con útil o estoy equivocado? Más o menos, ahorita vamos a definir eso muy bien, ¿sí? Pero Ok, más o menos por ahí va la cosa. Entonces, fíjate. Entonces, para la primera teoría, eh, hay una cuestión de la mercancía fundamental. La mercancía se divide en dos partes. Para la primera teoría lo importante es el valor de uso. Para la segunda, la mercancía es un valor de uso, tiene valor de uso, pero también tiene valor así, valor de cambio si lo quieren ver. ¿Sí? Entonces, a los primeros les importa el valor de uso. ¿Sí? Y ahorita vamos ahí a lo que tú mencionabas de la computadora. A ver. Imagínense que estuviéramos ahorita en el salón de clase. ¿Eh? Imagínense. Bueno, estamos en un salón de clase virtual. Unos todavía ni siquiera están, unos todavía están en la cama y bien tapados y todo eso, pero hay otros que ya están acá, ¿no? Pero digamos, este es nuestro salón sui generis. Imagínense que yo traigo un chocolate. Bueno, ya me lo comí. Imagínense que esta cosa todavía tiene chocolate. Y que les digo, a ver, Luis Javier, para ti, del 1 al 10, ¿cuánto valoras este chocolate? En términos de tu utilidad. Pues eso sería como que lo que usted decía del valor subjetivo, ¿no? No, claro, pues eso sí, pero ¿cuánto lo valoras? Dame un número del 1 al 10. No, pues si es la pura envoltura o todavía hay chocolate. No, estamos Ah, la suponiendo que pura hay envoltura. chocolate, hombre. Ah, ok, ok. Pues no sé, no sé qué clase sea, no sé, unos 15 pesitos. No. Del 1 al 10, Ah, del 1 al 10, ok. tú valóralo Ah, considerando tu gusto. por el chocolate. Sí, Híjole, pues es que encontró a alguien adicto al chocolate, entonces le tengo que dar 10. ok. A ver, aquí, Gabriela, que la tengo aquí. Si yo te digo del 1 al 10, ¿cuánto valoras el chocolate? Yo podría decir 1 porque solamente me sirve para mí. Ok, pero de todas maneras, a ver, pero es tu gusto. Si no te gusta el chocolate, pues le pones 1, ¿sí? Sí. Aquí todo es para ti, o sea, si te gusta a ti. Entonces, a ver, te vuelvo a preguntar. Del 1 al 10 un chocolate. 10 porque también me gusta mucho. Ok, ya acabamos. Entonces, fíjense, a Luis le pregunté y me dijo que 10. A Gabriela le pregunté y me dijo que 10. Yo les pregunto a todos, ¿cómo sé yo, en intensidad, si el 10 de Gabriela es el mismo que el de Luis Javier?
¿Lo puedo saber? No. No lo puedo saber. ¿Sí? Entonces, ese es el carácter subjetivo. Ese 10 solamente vale para Gabriela y ese 10 solamente vale para Luis Javier. ¿Qué tal si, por ejemplo, ese 10 que me dio Gabriela es menor que para Luis? Que fuera el 9 para Luis y para ella es un 10. Eso no lo puedo saber. Entonces, por eso es subjetivo. Entonces, es un valor que no es concretamente fijo. Entonces, esa es la crítica fuerte, fuertísima que le hacen a esa teoría del valor subjetiva. Que el valor no puede estar dependiendo de la subjetividad, ¿sí? Eso es. Entonces, pero esa es la idea. Y, a ver, hay un teórico, por ahí creo que es 1800, Jeremy Bentham. A ver, revisen ahí en el Wikipedia, busquen Jeremy Bentham. ¿Cuándo nació y cuándo falleció Jeremy Bentham? Ustedes me dirán. Aquí está, nació el 15 de febrero en, permítame. Bueno, 1748, dice. 1748 y falleció El 6 de junio de 1832. 1832. Bueno, Jeremy Bentham es un teórico subjetivista y él decía lo siguiente, el hombre, ¿sí? El hombre es esclavo de dos amos, ¿sí? El primero el placer y el segundo el dolor, ¿sí? Y decía, el hombre busca maximizar el placer y minimizar el dolor, ¿sí? Entonces, esa visión subjetivista es lo que plantea Jeremy Bentham en términos de cómo considerar el valor. Entonces, para él es una cuestión subjetiva de valoración humana, ¿sí? En donde tienes que, lo que te da utilidad tiene valor y lo que te da dolor no genera valor, ¿sí? Entonces, es lo que decía Jeremy Bentham desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Entonces, vamos al otro ejemplo del valor subjetivo. Entonces, una cosa, aquí yo les puse el ejemplo del chocolate. Entonces, yo no puedo saber si el 10 que le dio Gabriela era igual al de Luis. No lo sé, ¿sí? Entonces, si me voy a la otra teoría, la teoría objetiva, y empiezo a decir, a ver, ese mismo chocolate costó 2 horas su producción, ¿sí? Entonces, yo digo, a ver, ese chocolate costó 2 horas, ¿sí? Y luego otro hace el mismo chocolate y lo hace en 3 horas. Y luego otro lo produce en 1 hora. ¿Cuánto vale el chocolate en horas de trabajo? Imagino que mientras más horas, pues más vale, ¿no? Sí, pero ya tengo 3 chocolates producidos con distinto tiempo de trabajo. Eso determinaría un valor para el chocolate. ¿Cuál sería el valor del chocolate? El esfuerzo. No, sí, pero ¿cuál sería? Uno lo produjo en 1 hora, ¿sí? el tiempo de ¿De 2 trabajo horas? que se generó. El promedio. Ándale, entonces ya estamos aquí. Tendría que ser más o menos el promedio. ¿Cuánto es el promedio? 5 entre 3, ¿cuánto es? Son 2. ¿2? No, sería menos de 2, ¿no?
Son 1.6. 6, ¿no? 1.6, ya me dijo. No, sí son 6, tienes razón. Son 6. No, son 3 chocolates en 5 o 6 horas. ¿Sí? Tienes razón. Sería 2. Entonces, el promedio del valor de ese chocolate en el mercado es 2. Independientemente de qué. Del tiempo. No del tiempo, no. ¿De qué? De la ¿El utilidad. IVA? De la utilidad. Oh, ya. De lo que Gabriela o Luis piensen que vale. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, acuérdense la definición. Es objetivo porque no depende de la subjetividad, sino depende de qué? Del costo de la producción. ¿Sí? Y el costo de la producción es lo que me cuesta hacerlo. Y no solamente en tiempo de trabajo, sino ingredientes del chocolate. ¿Sí? Y esos ingredientes también costaron un tiempo de trabajo para producirlos. Entonces, en términos medios, yo puedo determinar un valor del chocolate, que es que independiente de lo que Chuchito, Juanito pensaron. ¿Sí? Entonces, eso sería la otra explicación acerca de cómo se genera el valor. ¿Sí? Entonces, la primera teoría, la teoría subjetiva, tiene que ver con qué? Con la apreciación del individuo por el placer y el dolor que le produce ¿qué? El consumo de las mercancías. ¿Sí? Y la teoría subjetiva no tiene nada que ver, ¿sí? Con el placer o el dolor. ¿Tiene que ver con qué? Con el tiempo de producción de cada insumo para producir el chocolate. O sea, no solamente con el tiempo que le tocó los insumos, se llevaron para producir los insumos, sino también el tiempo de producción para producir el chocolate. ¿Sí? Entonces, y ese tiempo puede variar dependiendo de qué, de la técnica de producción. ¿Sí? Entonces, para la cuestión de la computadora, ¿sí? Yo cómo vería cuál es el valor de la computadora. Pues me voy a los componentes de la computadora y más o menos te doy una estimación. ¿Sí? Si la computadora además tiene una marca, entonces tengo que ver cuánto es que la marca le aporta en valor a la computadora. ¿Sí? Y cada componente cuesta trabajo hacerlo. Entonces, sí, la computadora vale más, no porque puedas realizar más cosas que con una pala, sino que para producir la computadora te llevas mucho más tiempo de trabajo, conocimiento acumulado para hacerla, que para hacer una pala. Si nosotros nos propusiéramos, podríamos hacer una pala. ¿Sí? Desde cero. Agarrar el acero, no sé, comprar un fierro viejo por ahí, ponemos una ¿cómo se llama? Para fundirlo, ¿cómo se llama? Para calentarlo, ¿cómo se llama esto? Forja. Una horno. forja para fundir el hierro, le ponemos una base, no sé, sacamos la pala y después pues cortamos el palo para ponerle el palo para la pala y tal vez lo logremos. Pero ¿a poco creen que podamos hacer una computadora desde cero? No, es más especializado todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, en términos de la teoría objetiva, lo que le da valor a las mercancías, ¿no? Entonces, la computadora vale porque costó trabajo. Desde el otro punto de vista, depende de cada individuo. Entonces, si yo le pregunto a ver acá, a Diego Rivera, Diego Rivera, tenemos aquí una... Mucho gusto. Si yo le pregunto a Diego, ¿no? ¿Cuánto valora su laptop? Pues me va a decir, pues tanto.
A ver, Diego, ¿cuánto la valoras? Mi computadora está en 32. ¿Seguro? Sí, No, yo creo que ya pero, no. Yo creo que ya no. pero ya no porque se devaluó. Claro. Aparte, hay que ver la oferta y demanda de los componentes, ¿no? ¿Cuánto vale entonces tu computadora? Pues ya viéndolo así como unos 24. Eso es lo que dices tú, ¿no? Pero hay que ir Sí. a un valuador que te diga, a ver, se desgastó tanto, 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 que te diga. Pero eso es independiente de lo que tú pienses, ¿no? Ahora, imagínate que esto es una cosa, a ver, yo les pongo un ejemplo, a ver. ¿Qué les gustaría a ustedes un gadget que se inventara y que todavía no existe? Denme ideas. Una máquina rejuvenecedora. Ándale, pues a ver, la máquina rejuvenecedora. Máquina rejuvenecedora. Rejuvenecedora. Ahora, luego que sigue. Otra cosa. Otra idea. Denme ideas. Una máquina para teletransportarse. Teletransportación. ¿Qué otra cosa? Una máquina del tiempo. Dale, máquina del tiempo. Otra cosa. Una máquina para subir o bajar de peso. Se llaman elípticas, ¿no? Igual. Ok, no, está bien, a ver. Algo para que la Una compraras. ropa para ser invisible. Ok, una ropa para... Ya todos están sacando sus deseos de niño. Está bien. Invisibilidad, ya, ay, así. La de bajar de peso. Podríamos poner el chip que está en la cabeza. No Ok, es un gadget, ok. pero Sería que, pero un chip así en la cabeza. ¿Para ajá, es un qué? chip para poder controlar tu salud. Bueno, diferentes tipos, aspectos de tu vida. Ok, un chip en la... Ok, un chip para vivir. ¿Podemos poner los tenis del Rayo McQueen para correr muy rápido? Ándale. Ok, a ver, ahí les va la cosa. ¿Cuánto pagarían por una máquina que los teletransportara? Uy, sí. Sí vale, ¿eh? No, ¿cuánto? Pues sería invaluable. Ok, Pues prácticamente podrías pagar todas las riquezas que consigues en una vida, ¿no? Porque pues te está rejuveneciendo. ahí les va. Yo veo lo invaluable más de un lado porque la máquina es única y su forma de fabricación es muy costosa como para hacer otra. Entonces la gente se estaría peleando por conseguir esa máquina Ahí, y se ahí la te va. venderían al mejor postor y nunca llegaría a un mejor postor. Ahí les va. Hace un año, ¿dónde estábamos? Igual aquí encerrados, ¿no? Bueno, sí, y empezamos el encierro más o menos. ¿Cuándo empezó? ¿Mayo? ¿Abril? ¿Mayo? Marzo. Marzo, ¿no? En marzo. A ver, Oficialmente fue en marzo, pero como a mediados de marzo. ok. Ustedes me pusieron un ejemplo, estos ejemplos, y ustedes los valuarían invaluables la mayoría, ¿no? Invaluables. ¿Por qué? No existen ahorita y ni siquiera sabríamos cuál sería el costo de producción. No sabemos, porque no existen, ¿sí? Existen en nuestra cabeza, como los tenis del Rayo McQueen, están en nuestra cabeza, ¿sí? No existen, no sabemos. Ahí les va. La vacuna del COVID hace 5 o 6 meses. ¿Cuánto valdría para ustedes? Hace 5 o 6 meses. Muchísimo. ¿Cuánto? Yo también la vería invaluable. Invaluable. Sí, lo que me quieran cobrar prácticamente. Ok, entonces ustedes estarían dispuestos a pagar todo, Sí. ¿sí? Sí. ¿Cuánto vale hoy? No sé. Como unos 2,000 pesos. Bueno, aquí en México gratis, ¿sí? Pero vean la cosa, o sea, la producción, ¿cuánto vale? Creo que está en promedio, algunas son en $20,
no, $12, no me acuerdo cómo está la cosa. Pero hay un promedio. Si ustedes agarran el valor unitario de todas las vacunas, sacan el promedio y pueden sacar un promedio de lo que cuesta una vacuna. Ahorita no hay. Son escasas porque la demanda es muy fuerte, ¿sí? Pero pongan atención, incluso con la demanda tan fuerte, ¿sí? El precio no se modifica. Solamente que la quieras a fuercitas, y que la compres con un revendedor, ¿sí? En el mercado negro. Te la vendo en 8,000 pesos. Si tienes y quieres vacunarte, los pagas y ya, ¿sí? Pero el valor real de la vacuna debe de estar en el promedio del valor de todas las vacunas, ¿sí? ¿Cuánto? No sé, $10. No sé, ¿sí? Ahí está la cosa. Una vacuna que para nosotros, porque nos da la vida, nos da chance de tener más probabilidades de sobrevivir, pues es invaluable y es una valoración que subjetiva. Ahorita que ya hay, no es invaluable. Se puede que cualquiera de nosotros la podemos adquirir. Y eso es objetivo. Eso es objetivo. Adelante, Julio. Perdón, profe, una pregunta en este caso de las vacunas. Es decir que por lo tanto, como ya hay más competencia, ya ve que están los británicos, los estadounidenses, los chinos creando distintas empresas, digo, distintas farmacéuticas creando distintos tipos de vacuna. ¿Quiere decir que la vacuna se ha vuelto prescindible? No, O no, sea, es no. decir, podemos, digo, Sí, sí. imprescindible, es decir, podemos hacer falta de algo, podemos hacer falta de ella debido a que hay mucha competencia. No, 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 porque cada laboratorio le pone un precio. ¿Cuál es el precio que le pone? Lo que le costó investigar, ¿sí? Lo que le costó investigar y producir. Y ahí en ese precio que pone hay un margen de ganancia. No te la están dando gratis. Claro. ¿Sí? Entonces, como van a producir millones de vacunas y se van a seguir produciendo después de la pandemia, porque eso ya va a ser como la vacuna de la polio. Adelante, adelante. Entonces se podría decir que realmente la vacuna más costosa es la primera vacuna, porque es la que tiene toda la investigación atrás. Y ya No, no, después. no, no, porque cada quien hace su investigación. O sea, Sí, digamos, aparte la primera vacuna fue la rusa y recuerda que esa fue la que se produjo más rápido y su precio es relativamente barato. O Según yo, sea, la más cara es la de Pfizer, la de Reino Unido. y cada una tiene su patente. O sea, si lo que estamos pensando es que salió una y ya todos los demás sacaron la otra, no, porque esa de Pfizer es única, tiene su receta y la tiene Pfizer, ¿no? Eso es lo que, no sé si han escuchado esta discusión de que quieren que las patentes sean libres. Esa es la discusión que se ha venido dando, que todas, como es un bien público, un bien para la humanidad, para la vida, entonces no debería de existir las patentes, sino que fueran pues abiertas, ¿no? Para que cualquier laboratorio las pudiera reproducir, ¿sí? No es así. Entonces, la vacuna de Pfizer es única, es de Pfizer, ¿sí? La de los rusos, Sputnik 5, es de los rusos y es única también. No es igual a la de Pfizer. Pueden ser que vengan a través del mismo proceso, de agarrar partes del coronavirus o de hacer algo sintético, pero es una receta distinta. El hecho de que haya Si mal entiendo, la Pfizer, su proceso es nuevo y por eso también tiene mayor costo, porque para producirlo lo más rápido posible buscaron una forma revolucionaria en las vacunas. Entonces, es de ellos, ¿no? Es de ellos. Entonces, que haya salido la de Pfizer, ¿sí? Depende de lo que le costó producirla. Ahora, los estados se aventaron un volado
porque financiaron a los laboratorios, ¿sí? O sea, desde antes de salir la vacuna, ya los laboratorios sabían que iban a vender la vacuna, ¿sí? Entonces, le entraron también los gobiernos a financiar la investigación y el desarrollo, ¿sí? De todas maneras, eso cuesta. ¿Cuesta qué? Trabajo. ¿A quién le cuesta trabajo? A los investigadores, a los químicos, a los biólogos, ¿sí? Ellos son los que realizan el trabajo, ¿no? Entonces, es un trabajo. Entonces, regreso. En este ejemplo, yo creo que queda claro. Hace 5 meses, ¿cuánto yo le hubiera puesto una vacuna? Es invaluable, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea el valor de la vacuna, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Una cosa es la valoración subjetiva que uno tenga y otra cosa, la valoración objetiva. A ver, adelante, Julio. Perdón, profe, que te interrumpa una pregunta más. En este caso, por ejemplo, este periodo es es un ejemplo, es una suposición. ¿Cómo decirlo? Este gran cuidado que requiere la vacuna, que ya ve que necesitan estar a un grado específico de temperatura, que es muy caro de hacer, ¿esto afecta el resultado? Es decir, ¿aumentaría nuestro tiempo? ¿Entraría como producción, como conservación del producto y por tanto aumenta su valor? ¿Qué sería? Profe, Adelante. según yo, ahí entra el costo y el gasto. Una cosa es el costo de lo que te cuesta producirla y otra es el gasto, que es el gasto entre las formas de envío y todo eso. Entonces sí afecta el valor, pero no directamente al costo, directamente al valor, sino al costo. Es el costo y el gasto, ¿no? Ahorita luego vamos a desmenuzar bien. A ver, la cosa aquí es la siguiente. Una cosa es que, ¿cuál es la de Pfizer, la que requiere los menos 70 grados? Sí, sí, es la de Pfizer. La de Pfizer. Entonces, la de Pfizer, a ver, te dice aquí está la vacuna, vale tanto, pero esta necesita que tengas ultra refrigeradores de menos 70. Entonces, tu gobierno, si quieres comprarme la vacuna, tienes que garantizarte tener infraestructura para mantenerla fría, ¿sí? O me compras a mí, ¿qué? Los congeladores, ¿no? Entonces, puede estar incluido ya en el costo. Entonces, ahí Andrés Manuel con Marcelo Ebrard dijeron, a ver, si vamos a comprar Pfizer, necesitamos los malditos refrigeradores. Entonces, o los conseguimos de otro lado o se los compramos a Pfizer, ¿no? Entonces, eso va a aumentar, ¿qué? El costo de la apuesta de la vacuna, no de la vacuna, sino el costo por individuo de la apuesta de la vacuna, ¿no? Entonces, si el producto final lo estamos considerando que nos lleguen y nos pongan la vacuna en el brazo, si ese es el producto final, o lo estamos evaluando como un servicio, digamos, que llegues y que te pongan la vacuna, entonces tenemos que incluir todos los costos necesarios para que llegue un cuate y te ponga la vacuna. ¿Desde qué? Desde el costo de la vacuna, los refrigeradores, el sueldo del cuate que te está poniendo, el costo de las jeringas, el costo de todo eso, todo, lo tenemos que considerar en el último resultado que sería que te pongan la vacuna. Y ya si lo vemos por partes, una cosa es el costo de producción de la vacuna, que ahí tienes que dividir todo el gasto de investigación entre el número de vacunas que se producen, ¿no? Que se produjeron, el gasto de investigación, el costo de los ingredientes para hacer las vacunas, todo lo que guste sin manos, ¿no? Eso sería una parte, luego el costo que te cuestan los ultra congeladores, otra parte, el salario del cuate otra parte, ¿no? Son muchas cosas, ¿sí? Entonces, sí, ¿cuál es el producto final o el servicio final? Que te pongan la vacuna, habría que considerar todo el gasto que se hace, todo el costo que se hace, ¿para qué? Para que llegue un cuate y te ponga la vacuna, ¿no? Y eso es que la suma de todos los costos individuales, ¿no? ¿Sí? Entonces, me parece, no sé si quede claro así el ejemplo como lo pusimos, ¿no?
de algo que nosotros subjetivamente podemos valorar como algo invaluable, pero que al final cuando ya existe, no es ese algo invaluable, ¿verdad? Al final la vacuna sale máximo en el mercado, 500 pesos, estoy poniendo una cifra, ¿sí? Si la compran en el mercado negro ya es otra cosa, ¿sí? Yo aquí les pongo un ejemplo. Yo tuve un familiar con problemas de COVID y ahorita una de las cosas más demandadas son los respiradores. No se llama respirador, se llama concentrador de oxígeno, ¿sí? Entonces, un concentrador de oxígeno en la fábrica te cuesta alrededor, y se los doy porque es importante saberlo, por cualquier cosa. En fábrica o en la tienda donde lo venden, 40,000 pesos. Uno de 5 litros. El de 10 está en 80,000 pesos, 76,000 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que tú hablas a la tienda, no hay, ¿no? Los de 40 ya volaron, no hay. Entonces, hay gente que lo vende, ya sea en Amazon, en Facebook, lo que sea. Pero ¿en cuánto te lo van a vender? ¿En 40? Te lo van a vender, el de 5 litros, te lo venden en 50. Pues se lo van a cobrar mucho más caro, ¿no? Sí, pero es mercado negro. ¿Sí? Sí, otro ejemplo de esto podría ser ahorita los revendedores, ¿no? Por ¿Sí? ejemplo, para las computadoras, ¿no? Que ahorita están escaseando mucho las tarjetas gráficas, porque nada más salen y luego las compran todos los revendedores o las consolas de videojuegos, ¿no? De última generación, que nada más salen al mercado y los revendedores las acaparan y las venden casi el doble de precio. Una cosa completamente irreal, ¿no? ¿Eso cómo se llama en el lenguaje económico? Es Revender. especulación. ¿Sí? Y eso es mercantilismo. Comprar barato para vender caro. ¿Sí? Son acaparadores, son especuladores. Profe, otro ejemplo que yo le podría poner son los cubrebocas. Cuando empezó la pandemia hace ya casi un año, los cubrebocas estaban escasos. Ahí ibas a la farmacia y no había, ibas a donde fuera y no había. Y entonces la gente dijo, aquí hay una oportunidad de negocio y voy a ponerme a fabricar cubrebocas. Pero lo que la gente no supo es que igual que ellos pensaron otros 100 más. Entonces al haber antes escasez, hicieron que hubiera demasiados cubrebocas que o sea, actualmente te consigues hasta 10 por 20 pesos, 10 por 25, a lo que antes te conseguías uno por 200, uno por 300 pesos, y en ese tiempo tú podías pagar lo que fuera por un cubrebocas, y porque pues no había, y actualmente pues ya está, casi te los regalan. Así es, así es. Pero fíjense, ahí no es una cuestión de escasez o de abundancia. En determinado momento, la escasez lo que produce es la especulación. Pero después hay capacidad para producir. Y eso es lo que estamos viendo. Ya producen un buen de cubrebocas y al final el valor está determinado por un promedio. En promedio un cubrebocas, no sé, valdrá 20 pesos. No sé, más barato, dependiendo qué, ¿no? Pero en promedio vale 20 pesos. Entonces, una cuestión subjetiva, una cuestión objetiva. ¿Cuánto vale en el mercado? En promedio 20. Y eso es independientemente de lo que yo piense. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo estos ejemplos, pero lo estamos llevando a lo que estamos discutiendo. Teoría objetiva, teoría subjetiva, ¿no? Lo que decía Betham, ¿no? El valor depende de la utilidad. Y hay otros que dicen, no, nice, el valor depende del trabajo incorporado en esa mercancía. ¿Quién? Desde Smith, Ricardo y el propio Marx. ¿Sale? Entonces, no sé, chavos, ¿cómo ven? ¿Sí quedó claro o hay más o menos? Sí, sí quedó todo claro. bien. Claro. Sí, quedó claro. Clarísimo, profesor. Ok, bueno, entonces ya nada más para cerrar la clase, vamos a leer un pedacito del libro que a mí me interesa que revisen, ¿sí? Entonces, voy a abrir el libro, les voy a compartir el libro, chavos, y ahorita vemos eso. Espérenme tantito, espérenme tantito. A ver, aquí no está. A ver, voy. Intro. Aquí estás. Ok.
Estoy abriendo el libro. Denme chanzón. A ver, entonces, vamos a ver. Entonces, a ver, les voy a compartir. Voy a dejar de compartir esto. ¿Cómo se deja? Stop share. Okay. Y les voy a compartir, niños, la lectura. ¿Ahí ya la están viendo? Sí. Sí. Espérenme tantito. Aquí, ¿verdad? Captura de ventana. Ok, está. Acrobat, ahí está. Muy bien, entonces fíjense lo que vamos a leer. ¿Ya están viendo entonces? Esta, bueno, la página 15 del libro de Ekelund. Lo que vamos a leer aquí es una cuestión de la definición de economía según los griegos, ¿no? Entonces, de los griegos ya había gente que estaba pensando en el concepto de economía, ¿no? Entonces, Jenofonte aquí dice, la palabra economía toma su nombre de económico, del Tratado de Jenofonte para instruir sobre la dirección eficiente y liderazgo. Pero aquí la definición fundamental está aquí abajo. Fíjense. Dice, a ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién sabe leer? Yo. Yo, profe. A ver, ¿quién fue la primera que dijo yo? Yo. ¿A quién yo? Bueno, pido después de la compañera, profe. Sí, a ver. Ahí lo que está sombreado, por favor, compañera. La antigua cultura griega admitía dos ideas opuestas de individualismo. Por una parte, un gobernante autoritario tenía poder para tomar decisiones administrativas en nombre de los intereses de la sociedad. Esto llevó al desarrollo del cálculo racional basado en la idea de un individuo definido de modo abstracto como la unidad social básica. Por otra parte, cada familia era patriarcal y dirigida hacia el éxito, lo que llevó al desarrollo del ciudadano individual, solo el hombre, como quien fundamentalmente tomaba decisiones. Estas dos formas opuestas de individualismo, macro y micro, contribuyeron al énfasis formal de la sociedad griega sobre la administración de la casa o economía y al desarrollo de un cálculo hedonístico del egoísmo racional. Hasta ahí, ¿sí? Entonces, la definición de los griegos, ¿sí? El nombre oikonomía. Para ellos la economía era la administración de la casa, ¿sí? Pensando, acuérdense, en una sociedad pues, esclavista, ¿no? La propiedad, el propietario, ¿quién era? Pues un hombre, un señor. Bueno, ellos no eran tanto como los romanos, pero al final, ya sea que estés en tu casa, ya sea que estás en un estado, la economía se trata de la administración de ese estado o de esa casa, en la definición que griega. Y ellos empiezan, ¿por qué? Por el cálculo hedonista. El hedonismo tiene que ver con qué? Con la frase de Jeremy Bentham, ¿no? El hombre es esclavo de dos amos y busca maximizar el placer y minimizar el dolor. Eso es hedonismo. Entonces ellos traían también una definición subjetiva. Van a traer una definición subjetiva del valor. El único de los griegos que empieza con una definición objetiva, que trató de entrarle al objetivo, fue Aristóteles. Y de hecho, Marx ahí le reconoce a Aristóteles que fue el primero que pudo casi llegar a la definición de un valor no objetiva. Digo, no subjetiva. Pero entonces, vamos a ver después con los griegos, ahorita ahí vamos, ahí la llevamos, que empezaron a ver definiciones de valor, pero en términos subjetivos, ¿no?
Entonces, dice aquí, a ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver. Decía, como que los griegos encontraron en los elementos del control humano, desarrollaron el arte de la administración más que la ciencia de la economía. Su economía, después de todo, era básica y simple. Consistía en una agricultura primaria y en un limitado comercio de lujo. La producción de bienes era supervisada en grandes fincas rurales y en los acuartelamientos de los jefes militares. El Estado tenía pocos gastos que fuesen de índole militar, eran principalmente en el punto focal de las actividades religiosas y militares. Sin embargo, en el curso de la elaboración de la naturaleza de la administración, los griegos desarrollaron las estructuras analíticas que tienen significado para la teoría económica. En particular, los siguientes componentes de la economía moderna tuvieron un origen en el pensamiento griego: el cálculo hedonístico, el valor subjetivo, la utilidad marginal decreciente, la eficiencia y la asignación de recursos. Los principales autores de este periodo que contribuyeron al análisis económico fueron Jenofonte, Platón, Protágoras y Aristóteles. Ahí lo vamos a dejar. Pero vean, ¿por dónde se fueron los griegos? Por el lado subjetivista. ¿Sí? Por el lado subjetivista. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí porque ya se me hace que ya fue mucha información. La procesan, ¿sí? Yo les voy a mandar más videitos en la semana, ¿sí? Si ustedes me dicen que quieren otra clase porque la necesitan, nos vemos el miércoles, ¿sí? Pero ahorita vayan pensando todo esto. Yo les voy a mandar ya el cuestionario para que vayan viendo de cada video, de cada cosa que veamos aquí en clase, qué y qué cosas son las que estamos viendo, ¿no? En general, yo les pediría que le echaran una lectura aquí al librito para que fueran viendo más o menos las aportaciones de los griegos, ¿no? Digamos, al desarrollo del concepto de economía, al problema, el objeto de estudio de la economía, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí lo que dice Jenofonte. Miren aquí. ¿Cómo desarrollan el concepto de riqueza? Fíjense aquí. A ver, ¿quién quiere leer aquí? Quien quiera. Yo, Jimena. A ver, Jimena. Un ejemplo del uso por parte de Jenofonte. El valor subjetivo presagia el pensamiento económico moderno, aunque no se sitúe en un contexto explícito de mercado. Refiriéndose al consumo de alimentos, advierte en el Jimerón que cuando es mayor el número de platos superfluos que se ponen delante de un hombre, Sigue. más pronto le asalta una sensación de hartazgo, y así en lo que respecta a la duración de su placer. También el hombre al que se ofrecen muchas posibilidades está peor que el que disfruta moderadamente de la vida. Ok, entonces aquí ya lo que están discutiendo, aquí Jenofonte, es un concepto que es la utilidad decreciente. Y ese concepto lo vamos a ver con más detalle, pero se los voy a dejar así. Por ejemplo, imagínense que otra vez están en el desierto, que tienen su bolsa de diamantes y que de repente llegan a un lugar donde hay un laguito y hay un propietario de esa lagunita, lo que sea. Entonces van a llegar y le van a decir, les va a decir el cuate a ver, yo tengo agua, ¿cuántos diamantes le vas a dar? No han tomado agua, ¿cuántos diamantes le van a dar por el primer vaso de agua? Los que me pida. Los que te pida, ¿no? Entonces te voy a decir, a ver, traes tu bolsa llena, costal de diamantes, porque te los encontraste ahí.
dame 100 diamantes. Ahí está, ¿no? Y después te dice, a ver, y tú le vas a decir, quiero otro vaso de agua. Ya, te da el otro vaso de agua. Y tú le vas a decir, él te va a decir, no, pues dame otros 100 diamantes. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Ustedes qué le van a decir? Que ya no tengo tanta sed. Ya no Ok, vale lo mismo. entonces te doy 70 diamantes. El vaso de agua que sigue, ¿cuánto vas a dar? Menos, ¿no? Y ya después de que te tomaste el litro de agua y el otro cuate te ofrece más, ¿qué vas a decir? Igual y ya no quieres agua, ¿no? Después de que te zumbaste 3 litros de agua, ya no vas a querer más, ¿no? Entonces, ese concepto de utilidad decreciente tiene que ver con eso, un punto de saciedad. Entonces, aunque yo tenga sed, ¿sí? El primer vaso lo voy a valorar yo, de manera subjetiva, muchísimo. El segundo vaso, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Si estoy ya en la saciedad, ¿sí? Y me ofrecen otro vaso de agua, ¿qué? ¿Cuánto vale ya para mí? Ya no me interesa, ¿no? Incluso hasta puede ser perjudicial, porque ya estás así empanzonado con tanta agua o empanzonada con tanta agua, y si me dan otro vaso de agua, pues te lo aviento, ¿no? Ya no quiero agua. Entonces, ese es el concepto que están analizando, la utilidad decreciente. ¿Sí? Que tiene que ver con qué? Con alcanzar ese punto de saciedad. Y entonces el valor que el individuo le da a las cosas depende de qué? De esa utilidad decreciente. ¿Sí? Entonces, luego lo vamos a ver bien, pero es un concepto que inicia con los griegos y que en todos los manuales de economía se llama la utilidad marginal decreciente y es básico para los economistas, ¿no? Ok, dice Jenofonte buscó también una distinción significativa entre el concepto subjetivo, puramente individual del valor, y el concepto general, un concepto general más objetivo de riqueza o propiedad. ¿Sí? Entonces, dice, por ejemplo, en su discusión sobre la administración de la hacienda, observó que las mismas cosas para el que sabe hacer uso de cada una de ellas son bienes y para el que no sabe no son bienes. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿ustedes tocan la guitarra? No. Bueno, entonces, para ti, Leonardo, que no tocas la guitarra, pues una guitarra no es un bien para ti. ¿Por qué? Te da lo mismo. Pero para un guitarrista, lo que va a ver cuando vaya a cualquier lado, un mercado, va a ver si hay un lugar donde vendan guitarras. Eso es lo que está diciendo. Si no sabes usar la guitarra, pues ¿para qué la quieres? Si no sabes manejar, pues ¿para qué quieres el coche? ¿No? Entonces, dice, una flauta, por ejemplo, para quien sabe tocarla bien, es un bien. Y para quien no sabe, no lo es más que, no es más que piedras inútiles, ¿no? A no ser que la venda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso que les puse, el concentrador de oxígeno. El cuate que está especulando con ellos, ¿para él es un bien o no? Pues es un bien si lo está vendiendo, pero como tal a él no le sirve para nada. Bueno, sería como una mercancía para él. Exacto, exacto. Para el que la compra sí es un bien, porque tú la compras porque genera oxígeno. El objetivo de que yo la comprara es que genera oxígeno, concentra oxígeno. Pero el objetivo del cuate que especula no es que concentre oxígeno, sino que le va a producir una ganancia cuando la venda. Entonces, sí, es un bien específico que produce oxígeno, pero a él no le interesaría que produjera oxígeno, no.
Lo que le interesa es que, como ahorita es muy demandado, le va a generar una ganancia. Luego lo vamos a hacer muchas cosas, pero vamos a explicar un poco más estos conceptos. Pero está bien interesante. Este libro está bien interesante. ¿Sí? Este manual a mí me gusta mucho porque de aquí se pueden sacar muchísimas cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí, en esta parte, a ver quién quiere leer. Yo les dije, ya casi nos vamos, pero no. ¿Quién quiere leer? A ver. Si quiere yo. A ver, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a hacer un poquito más grande, a ver si... no, creo que ya se pasó. No, no se puede. Listo, a ver. Vas que vas. La idea de que es la consecuencia del placer producido por un bien y no el del propio bien se encuentra en el centro de la teoría de la utilidad en economía. Jenofonte desarrolló la idea de la utilidad subjetiva en el diálogo entre Aristipo y Sócrates, en el que Aristipo pregunta, ¿quieres decir que las mismas cosas son a la vez hermosas y repugnantes? Y Sócrates replica, por supuesto, y son buenas y malas, porque lo que es bueno para el hambre es a menudo malo para la fiebre, y lo que es bueno para la fiebre es malo para el hambre, y lo que es hermoso para correr es con frecuencia repugnante para la lucha, y lo que es hermoso para la lucha es repugnante para correr. ¿Sí? Entonces ellos están hablando ahí solamente del valor de uso. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me sirve para tal cosa, para otra cosa no me sirve. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, aquí en el chat hay una pregunta. ¿Ese libro lo podría subir al Classroom, porfa? Bueno, está ahí en el Dropbox, no sé si ya lo abrieron o no, chamacos. Si no, lo subo al Classroom, pero pues ahí está en el Classroom, está en el Dropbox. ¿Sí, Jimena? No sé si ya abrieron el Dropbox, chamacos. ¿Sí? Sí, yo sí lo abrí, sí lo chequé. Ok, bueno, ahí está. Si lo necesitan, lo vuelvo a subir. ¿Sí? Pero ahí, Jimena, a ver, Jimena, ¿dónde estás, Jimena? Ahí está en el Dropbox, abres la carpetita y te lleva al link y ahí están todas las lecturas. ¿Vale? Entonces, ellos están discutiendo ese concepto de subjetividad, ¿no? Entonces, como ahorita lo estamos diciendo, el cuate ese que me vendió la cosa esta, para él la utilidad del bien es que le va a dar una ganancia. Para mí era que iba a servir para qué, para concentrar el oxígeno. Entonces, les iba a poner un ejemplo. Una cosa que es buena puede ser mala para otra situación. A ver, ¿qué sería un ejemplo ahí? La salsa capsu. Unas botas. A ver, pero da un ejemplo. Decía las botas porque, como decían aquí, que para unas cosas eran buenas, bueno, lo pensé para correr, ¿no? Son malas, pero para trabajar son buenas, ¿no? Ok. Porque te protegen, etcétera. Sí, perfecto, perfecto. Yo pensé en la marihuana. A ver, a ver. Pues por el uso medicinal y pues por la adicción. O sea, uno puede servir para algo correcto, de alguna forma, la otra pues sí puede crear más complicaciones. Pero son excesos, ¿no? Son excesos. Uh-huh. Si te vas a los excesos, cualquier cosa te hace daño, ¿no? Bueno, sí. ¿No? O sea, cualquier cosa. El azúcar, chamacos, el azúcar. Ya no tomen azúcar. Tiren la basura, ¿sí? Tiren a la basura. Eso es veneno, ¿sí? Pero ¿cómo nos gusta? ¿Sí? Mucho. Y genera adicción, ¿sí? Eso es veneno. Entonces, lo que es bueno, porque me gusta que el azúcar, dulce, ay, qué rico. Me pongo como loco. O los chamaquitos cuando les dan azúcar, ¿cómo andan? ¿No? ¿Sí? Se ponen eufóricos. Pero es dañino para la salud. ¿Sí? Por eso estamos fregados aquí en México, que la diabetes y todo. ¿Sí? La Coca-Cola, el azúcar, el azúcar. Entonces, hay cosas que son buenas. Yo les iba a poner el ejemplo de la cápsula. Yo le pongo cápsula al hot dog, ¿no? Pero no le pongo cápsula al cereal, solamente que esté embarazado o lo que sea, que tenga un gusto medio raro, ¿no? ¿Sí? Entonces no le voy a poner. Entonces lo que sirve para una cosa, a veces no sirve para otra. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la subjetividad de cada quien, ¿no? A alguien le podría gustar ponerle cápsula a algo que esté medio raro ponerle, ¿no? Pero eso depende de cada quien. Entonces,
lo que están haciendo aquí es ver, ¿no? Desarrollar la subjetividad, ¿sí? Entonces, y todo depende de para qué lo quieres, ¿sí? ¿Para qué lo quieres? Entonces, para el vendedor del cuate del concentrador de oxígeno, su uso no tiene nada que ver, su uso es que le va a dar una ganancia. Ese es el valor que le está dando él, que le va a dar una ganancia. No en sí que lo va a utilizar para concentrar el oxígeno. Entonces, yo lo dejo aquí, chavos. Yo creo que ya es la hora del zombie. Ya ustedes ya les está valiendo todo esto. Ya quieren ir a desayunar. Entonces, yo los dejo aquí con esta clase de 1 hora y cachito. Voy a ir subiendo videos. Pongo el cuestionario. Y el lunes nos vemos. Igual. Si tienen dudas, sobre las dudas. Y si no, vamos avanzando. ¿Sí? Entonces, adelante. ¿Dejó cuestionario en su clase pasada? ¿Perdón? Que si dejó cuestionario en su clase pasada, es que no. soy nuevo, me acabo de cambiar. Ah, ok, a ver. Entonces, Leonardo, ahí está, pásenle la clave del Classroom. ¿No la tienen ahí a la mano ahí en el chat? No, sí, ya me la pasaron los compañeros ya. Ok. Eso ya lo tengo. Entonces, todo lo que esté ahí, si no hay nada ahí en el Classroom que diga cuestionario tal, no hay nada, ¿no? Todo va a estar ahí. Entonces, yo apenas voy a mandar el cuestionario, lo voy a mandar, son como 1000, 8000 preguntas para que vayan ahí ustedes de cada clase o de cada cosa que vayamos revisando, ir llenando, ¿no? Y cualquier cosa, el día de la clase que nos vamos a ver. Y si necesitan unas clases, pues ahí tenemos la del miércoles. Ustedes nada más digan. Cuando ya vayamos acercándonos al examen, igual ustedes van a decir, sí, nos vemos también. ¿Sí? Nos vemos el miércoles, nos vemos el lunes, nos vemos el miércoles. Y si no, así vamos trabajando. Yo quiero que vayan trabajando así, porque yo creo que les sirve más que vayamos viendo los videos, que los estén reproduciendo. Esto lo voy a grabar y lo voy a subir también. Entonces, tenemos videos, tenemos esta clase y vamos subiendo todos los contenidos ahí. ¿Sí? Así, digo, así me ha funcionado en los otros. Espero que a ustedes les funcione. Si no les funciona, díganme, oiga, profe, es que no le estoy entendiendo ni más palomas, ¿no? Entonces, es importante que también me digan qué onda. ¿Sale? Entonces, pues ya los dejo para que se vayan a desayunar aunque sea. Y me imagino que tienen clase a las 9. Así es esto, chamacos. Ya uno es esclavo aquí de los cables. Entonces, nos vemos el lunes. Sin falta. Recuerden aquí, prendan su cámara si quieren. Si no, no hay problema. ¿Sí? A mí me gustaría verlos porque por lo menos veo expresiones. Si no, es la caja de los cuadritos. Y les digo que uno se siente como loco aquí hablándole a la computadora. Entonces, bueno, ya. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Voy a dejar de grabar.